Introducción, asterisco. Párrafo L. Las meditaciones de Descartes como prototipo de la autorreflexión filosófica. Me llena de alegría, por un particular motivo, poder hablar sobre la fenomenología trascendental en esta, la más venerable morada de la ciencia francesa. 1. Pues ha sido el más grande pensador de Francia, René Descartes, quien, con sus meditaciones, ha dado nuevos impulsos a la fenomenología. El estudio de esa obra ha contribuido de un modo muy directo a transformar la fenomenología, que ya estaba desarrollándose en una nueva forma de trascendental. De ello, casi se la podría llamar neocartesianismo, aunque la fenomenología, precisamente por desarrollar radicalmente motivos cartesianos, en gran medida se ve obligada a rechazar casi todo el conocido contenido doctrinal de la filosofía cartesiana. En esta circunstancia muy bien puedo estar seguro de antemano del interés de ustedes y comienzo con aquellos motivos de las Meditations de prima filosofía que, según creo, poseen un significado eterno, y si luego, en relación con estos, caracterizo las transformaciones y las innovaciones en que surgen el método y la problemática fenomenológico trascendentales. Todo principiante en filosofía conoce el notable curso de pensamientos de las meditaciones. Tengamos presente su idea directriz. Su meta es una completa reforma de la filosofía en una ciencia de una fundamentación absoluta. Esto implica para Descartes una reforma correspondiente de todas las ciencias. Pues, según él, estas solo son miembros no independientes de la única ciencia universal, que es la filosofía. Solo dentro de la unidad sistemática de la filosofía pueden aquellas llegar a ser auténticas ciencias. Ahora bien, tal como se han desarrollado históricamente, las ciencias carecen de esa autenticidad propia de una fundamentación completa y última a partir de evidencias, Einsichten. Absolutas, evidencias tras de las cuales ya no se puede retroceder. Se necesita, por tanto, una reconstrucción radical que satisfaga la idea de la filosofía, entendida como unidad universal de las ciencias en la unidad de dicha fundamentación absoluta. En Descartes, esta exigencia de reconstrucción se traduce en una filosofía subjetivamente orientada. Este giro subjetivo se realiza en dos importantes niveles. En primer lugar, todo el que seriamente quiere llegar a ser filósofo tiene que replegarse sobre sí mismo, una vez en la vida, e intentar, dentro de sí mismo, derrumbar todas las ciencias admitidas hasta entonces y reconstruirlas. La filosofía, la sabiduría. Sagesse es una incumbencia absolutamente personal de quien filosofa. Debe desarrollarse como su sabiduría, como su saber, adquirido por él mismo y tendente a lo universal, del que él puede hacerse responsable desde un comienzo y en cada uno de sus pasos sobre la base de sus evidencias absolutas. Si he tomado la decisión de consagrar mi vida a esa finalidad, es decir, la única decisión que puede llevarme a un desarrollo filosófico, entonces he elegido con ello comenzar en la absoluta pobreza de conocimiento. En este comienzo, obviamente, está implícito en primer lugar el hecho de que yo reflexione sobre el modo como podría encontrar un método progresivo capaz de conducir a un verdadero saber. Las meditaciones cartesianas no pretender ser, por tanto, simplemente un asunto privado del filósofo Descartes, menos aún la mera forma literaria empleada convincentemente para exponer las fundamentaciones primeras de la filosofía. Por el contrario, ellas trazan el prototipo de las meditaciones necesarias de todo filósofo principiante, de las cuales, únicamente, puede brotar originariamente una filosofía. Ahora, bien, si nos volvemos al contenido de las meditaciones, tan extraño para nosotros, hombres de hoy, se realiza un regreso, en un segundo y más hondo sentido, al ego filosofante, al ego de las cogitaciones puras. El que medita lleva a cabo tal regreso mediante el conocido y muy notable método de la duda. Dirigido con radical consecuencia a la meta de un conocimiento absoluto,
él se niega a hacer valer como existente algo que no permanezca preservado de toda concebible posibilidad de que se torne dudoso. El que medita, por tanto, lleva a cabo una crítica metódica, en vista de sus posibilidades de duda, de lo que es cierto en la vida natural de la experiencia y del pensamiento, y, excluyendo todo lo que deja abiertas posibilidades de duda, trata de obtener un eventual contenido, bestand, absolutamente evidente. Con este método, la certeza de la experiencia sensible en que es dado el mundo en la vida natural no resiste la crítica. Así, pues, en este estadio inicial, el ser del mundo tiene que quedar fuera de validez. El que medita se mantiene solo a sí mismo, en cuanto ego puro de sus cogitaciones, como siendo absolutamente indubitable, como insuprimible aun cuando no existiera el mundo. El ego así reducido realiza entonces una suerte de filosofar solipsista, busca caminos apodísticamente ciertos que permita inferir, dentro de su pura interioridad, una exterioridad objetiva. Esto sucede, como es sabido, de tal modo que en primer lugar se infiere la existencia y la veracitas de Dios, y luego, gracias a estas, la naturaleza objetiva, el dualismo de las sustancias finitas, en síntesis, la base objetiva de la metafísica y de las ciencias positivas y, finalmente, estas ciencias mismas. Todos estos modos de inferencia se cumplen, como tienen que hacerlo, siguiendo el hilo conductor de principios inmanentes al ego puro, que le son innatos. Párrafo 2. Necesidad de un nuevo comienzo radical de la filosofía. Hasta aquí Descartes. Ahora bien, nosotros preguntamos, ¿vale realmente la pena tratar de descubrir un significado eterno en estos pensamientos? ¿Son ellos todavía apropiados para infundir fuerzas vitales a nuestra época? En todo caso, da que pensar el hecho de que las ciencias positivas que, sin embargo, debían experimentar una fundamentación racional absoluta en virtud de esas meditaciones, se hayan preocupado tan poco de ellas. Es verdad que en nuestra época, tras un brillante desarrollo de 3 siglos, las ciencias positivas se sienten muy entorpecidas debido a la falta de claridad en sus propios fundamentos. Al intentar nuevas configuraciones de sus fundamentos, empero, no se les ocurre remontarse a las meditaciones de Descartes. Por otra parte, pesa mucho la circunstancia de que las meditaciones han marcado una época en la filosofía, en un sentido absolutamente único, y esto precisamente por su retorno al ego cogito puro. En efecto, Descartes inaugura una filosofía de una especie enteramente nueva, cambiando el estilo total de la filosofía, da una vuelta radical del objetivismo ingenuo al subjetivismo trascendental, el cual parece tender, en ensayos siempre nuevos y sin embargo siempre insuficientes, a una forma final necesaria. Esta tendencia constante no portaría en sí un significado eterno, una eminente tarea para nosotros, que nos es impuesta por la historia misma y en la que estamos llamados a colaborar. 2. El estado de disgregación en que se encuentra la filosofía actual, con su desorientada actividad, nos da que pensar. Si tratamos de considerar la filosofía occidental desde el punto de vista de la unidad de una ciencia, no puede dejar de reconocerse, desde mediados del siglo pasado, una decadencia con respecto a las épocas precedentes. Dicha unidad se ha perdido, tanto en la determinación del fin como en el conjunto de sus problemas y métodos. Al comienzo de la Edad Moderna, cuando la fe religiosa fue enajenándose cada vez más en una convención carente de vida propia, la humanidad intelectual se elevó hacia la nueva gran fe, la fe en una filosofía y ciencia autónomas. La cultura entera de la humanidad había de ser guiada y esclarecida por intelecciones científicas y, en virtud de ello, reformada en una nueva cultura autónoma. Pero también esta fe, entre tanto, ha dejado de ser auténtica y se ha atrofiado. Y no sin motivo. En lugar de una filosofía viviente de modo unitario, tenemos una literatura filosófica que crece hasta la desmesura, pero casi sin coherencia interna, en lugar de una seria discusión de teorías en conflicto,
las cuales en su mismo conflicto anuncian su íntima solidaridad, la comunidad respecto de sus convicciones fundamentales y una imperturbable fe en la verdadera filósofa, tenemos pseudoexposiciones y pseudocríticas, la mera apariencia de un filosofar serio en colaboración y reciprocidad. En ello no se pone de manifiesto nada semejante a un estudio recíproco, consciente y responsable, llevada a cabo con el espíritu de una seria colaboración y en vista de resultados objetivamente válidos. Objetivamente válidos, empero, no significa otra cosa que resultados purificados por la crítica mutua y por ende resistentes a toda crítica ulterior. Ahora bien, ¿cómo sería posible un genuino estudio y una genuina colaboración donde hay tantos filósofos y casi otras tantas filosofías? Es verdad que todavía tenemos congresos filosóficos. Los filósofos se reúnen, pero, lamentablemente, no las filosofías. Esas carecen de la unidad de un ámbito espiritual en el que podrían ser la una para la otra y obrar la una sobre la otra. Puede ser que la situación sea mejor dentro de algunas escuelas o direcciones particulares, pero al existir estas en forma aislada sigue en pie, en lo esencial, nuestra caracterización en vista de la totalidad del presente filosófico. En nuestro desventurado presente, no nos hallamos en una situación semejante a aquella en que se encontró Descartes en su juventud. 3. No será tiempo, pues, de renovar su radicalismo de filósofo principiante y, por tanto, de someter también a una revolución cartesiana la inabarcable bibliografía filosófica, con su confusión de grandes tradiciones, muy serias innovaciones y un trajín literario a la mode, calculado para impresionar, peso no para el estudio, y de comentar con nuevas meditations de prima filosofía? En definitiva, no habrá que atribuir la desolación de maestra situación filosófica al hecho de que las fuerzas impulsoras que irradiaban aquellas meditaciones han perdido su originaria vitalidad y la han perdido porque se perdió el espíritu mismo del radicalismo propio de la autorresponsabilidad filosófica. ¿No debiera pertenecer más bien al sentido fundamental de la genuina filosofía la exigencia, presuntamente exagerada, de una filosofía dirigida a la extrema supresión concebible de prejuicios? Una filosofía que se configura con efectiva autonomía a partir de evidencias últimas producidas por ella misma y, en consecuencia, absolutamente autorresponsable. En los últimos tiempos, el anhelo de una filosofía llena de vida ha conducido a diversos renacimientos. Pero el único renacimiento fecundo no sería precisamente que volviera a dar vida a las meditaciones cartesianas, no para adoptadas, sino para descubrir ante todo el más profundo sentido de su radicalismo al ego cogito y, a continuación, los valores eternos que de allí proceden? En todo caso, con esto se ha señalado el camino que condujo a la fenomenología trascendental. 4. Ahora procederemos a recorrer juntos ese camino, llevando a cabo meditaciones al estilo cartesiano, como filósofos que comienzan de un modo radical, con extrema cautela crítica y, por cierto, dispuestos a cualquier transformación de las viejas meditaciones cartesianas que se nos presente como necesaria. Para ello tenemos que aclarar y evitar los seductores extravíos en que cayeron Descartes y la época posterior. Primera meditación. El camino hacia el ego trascendental. Párrafo 3. La revolución cartesiana y la idea fin directriz de una fundamentación absoluta de la ciencia. Comenzamos de nuevo, por tanto, cada uno para sí y en sí, con la decisión de filósofos que comienzan de un modo radical de dejar por de pronto fuera de juego todas las convicciones, y entre ellas también todas nuestras ciencias que hasta ahora tenían validez para nosotros. La idea directriz de nuestras meditaciones será como para Descartes, la de una ciencia que hay que fundamentar con radical autenticidad y, en última instancia, la de una ciencia universal. Pero ¿qué pasa ahora con la indubitabilidad de esa misma idea, la idea de una ciencia que hay que fundamentar absolutamente, puesto que ya no tenemos a nuestra disposición ninguna ciencia dada, pues, en efecto, ninguna está en vigencia para nosotros?
que sirva de ejemplo de tal auténtica ciencia? Designa ella una idea fin. ¿Legítima? ¿Una meta posible de alguna posible praxis? Obviamente no podemos suponer tampoco esto, ni menos aún decir que consideramos establecidas de antemano algunas normas de tales posibilidades o inclusive un estilo formal que se presume como de suyo evidente, del que tendría que apropiarse la ciencia genuina en cuanto tal. Pues, en último término, esto significaría presuponer toda una lógica entendida como teoría de la ciencia, pero ella también tiene que ser incluida, a su vez, en la destrucción de todas las ciencias. El propio Descartes tenía de antemano un ideal de ciencia, el de la geometría o bien el de la ciencia matemática de la naturaleza. Ese ideal determina aquellos siglos como un prejuicio fatal y también determina, sin ser sometido a crítica, a las mismas. Meditaciones. Para Descartes era algo ya de antemano comprensible de suyo que la ciencia universal tenía la forma de un sistema deductivo y que todo el edificio tenía que apoyarse sobre un cimiento axiomático, fundamentante de la deducción. El axioma de la absoluta autocerteza del ego, junto con los principios axiomáticos innatos en ese ego, tiene para Descartes, con respecto a la ciencia universal, un papel análogo al que en la geometría tienen los axiomas geométricos, solo que aquel fundamento axiomático yace más profundamente aún que el de la geometría, siendo llamado a cooperar inclusive en la fundamentación última de ésta. Todo esto no debe determinar nuestro pensar. En cuanto principiantes no tenemos aún en vigencia ningún ideal normativo de ciencia, y solo podremos tenerlo en la medida en que volvamos a crearlo. 5. Pero no por ello desistimos de la meta universal de una fundamentación absoluta de la ciencia. Pues ella debe motivar constantemente la marcha de nuestras meditaciones, como motivó la de las de Descartes, y cobrar en ellas, gradualmente, la forma de una concreta determinación. Solo que hemos de tomar precauciones respecto del modo de ponerla como meta, por de pronto no debemos prejuzgar ni tan siquiera su posibilidad. Ahora bien, ¿cómo se puede aclarar y, con ello, asegurar ese modo de proponerse tal meta? Es claro que tomamos la idea general de la ciencia a partir de las ciencias fácticamente dadas. Ahora bien, en virtud de nuestra actitud crítica radical, éstas se han convertido en ciencias meramente hipotéticas, de modo que también su idea fin general ha de convertirse, en el mismo sentido, en una idea meramente hipotética. Aún no sabemos, por tanto, si esa idea puede en general ser realizada. De todos modos, tenemos esa idea aunque en esa forma hipotética y en una generalidad indeterminada, fluida y, por ende, también tenemos la idea de una filosofía, como idea que no sabemos si y cómo se ha de realizar. La tomamos como una presunción provisional a la que nos entregamos por vía de ensayo, dejamos que ella nos guíe, a título de ensayo, en nuestras meditaciones. Examinaremos cuidadosamente cómo habría que pensarla en cuanto posibilidad y, luego, cómo se la podría realizar. Es verdad que al hacerlo entraremos en un primer momento en extrañas complicaciones, pero, ¿cómo evitarlas si nuestro radicalismo no debe quedarse en un gesto vacío, sino cobrar realidad? Prosigamos, pues, pacientemente. Párrafo 4. Descubrimiento del sentido final de la ciencia por el hecho de vivirla como fenómeno noemático. En primer lugar, como es obvio, habrá que aclarar ahora la idea directriz que al comienzo se nos presentó en una vaga generalidad. Naturalmente no se trata de formar el concepto de ciencia mediante una abstracción comparativa basada en las ciencias efectivamente existentes. En efecto, el sentido de toda nuestra consideración involucra el hecho de que no son la misma cosa las ciencias, en cuanto hecho de la cultura, que las ciencias en el sentido verdadero y auténtico, o bien, que las primeras, más allá de su faticidad, llevan en sí una pretensión cuyo cumplimiento precisamente no se testimonia como ya logrado en la mera efectividad. En esa pretensión, justamente, yace la ciencia en cuanto la idea de una auténtica ciencia.
¿Cómo descubrir y aprender esta idea? Muy bien puede sernos negado tomar posición con respecto a la validez de las ciencias fácticas, validez que ellas pretenden, y, por tanto, con respecto a la autenticidad de sus teorías y, correlativamente, a la solidez de sus métodos teoréticos, pero nada nos impide, sin embargo, vivir su tendencia y su actividad científicas para formarnos así una opinión clara y distinta del objetivo que realmente persiguen. Si procedemos de tal modo, ahondando progresivamente en la intención de la tendencia científica, despliéganse ante nosotros, por de pronto en una primera diferenciación, los elementos constitutivos de la idea fin general de una auténtica ciencia. Para ello es preciso ante todo una primera aclaración de la actividad judicativa y del juicio mismo, distinguiendo entre juicios inmediatos y mediatos. En los juicios mediatos yace una referencia de sentido a otros juicios, de tal suerte que su creencia judicativa presupone la de estos otros, en el modo de una creencia basada en algo ya creído. Es menester, además, aclarar la tendencia a juicios fundamentados o, lo que viene a ser lo mismo, la actividad fundamentante, en la cual debe justificarse la exactitud, la verdad del juicio, o, en el caso de que ello no se logre, su inexactitud, su falsedad. En los juicios mediatos, esa justificación es ella misma mediata, pues se basa en la justificación de los juicios inmediatos implícitos en el sentido del juicio, englobando también concretamente la fundamentación de los mismos. Es posible retornar a voluntad a una fundamentación una vez establecida esta, o, dicho de otro modo, a la verdad justificada en ella. En virtud de esta libertad de volver a realizar la verdad, consciente en tal acto como una y la misma, es esta una adquisición permanente o una posesión, y en cuanto tal es llamada un conocimiento. Si proseguimos de este modo, aquí, naturalmente, solo mediante indicaciones, pronto llegaremos, al explicitar con más exactitud el sentido de una fundamentación o bien de un conocimiento, a la idea de la evidencia. En la fundamentación auténtica, los juicios se muestran a sí mismos como correctos, como acordes. Esto significa que tal es la concordancia del juicio con el correlato mismo del juicio, la cosa o el objeto lógico, Sachveral, 6. Dicho más exactamente, juzgar es un mentar y en general un mero presumir que sean esto y aquello. El juicio, lo que es juzgado, es, por consiguiente, una cosa meramente presumida o bien un lógico meramente presumido o cosa, objeto lógico en cuanto mentado. Pero frente a ello hay en ocasiones un mentar judicativo preeminente, un tener conciencia, juzgando, de esto y aquello. Esto se llama evidencia. En la evidencia, a diferencia del mero mentar lejano a las cosas, está presente la cosa como ella misma, el objeto lógico como el mismo, el que juzga se percata, por tanto, de ello en sí mismo. Un juzgar meramente presuntivo, al pasar, en la conciencia, a la correspondiente evidencia, concuerda con las cosas, con los objetos lógicos mismos. Este pasaje se caracteriza por planificar la mera mención, por ser una síntesis de coincidencia concordante, un percatarse con evidencia de la corrección de aquella mención primeramente alejada de la cosa. Si de este modo, inmediatamente saltan a la vista algunos elementos fundamentales de la idea fin que rige todo quehacer científico. Por ejemplo, vemos que el científico no quiere simplemente juzgar, sino fundamentar sus juicios. Dicho más exactamente, no quiere dejar valer ante sí y ante otros ningún juicio, en cuanto conocimiento científico, que él no haya fundamentado perfectamente y que, luego, no pueda justificar completamente y en todo momento gracias a la posibilidad de volver libremente a esa fundamentación, susceptible de repetirse. Muy bien puede suceder que de facto esto quede en el estado de mera pretensión, pero en todo caso yace aquí una meta ideal. Sin embargo, hay que destacar todavía un punto complementario. Tenemos que distinguir por una parte el juicio, en el más amplio sentido de mentar algo como ser, y la evidencia, y, por otra parte, el juicio prepredicativo y la evidencia prepredicativo.
La evidencia predicativa implica una evidencia prepredicativa. Lo mentado o bien lo visto de modo evidente es expresado. La ciencia quiere juzgar expresamente y fijar el juicio, la verdad, a título de verdad expresada. Pero la expresión en cuanto tal tiene su propia adecuación, más o menos buena, a lo mentado y a lo dado en sí mismo, posee, por tanto, su propia evidencia o no evidencia que también entra en la predicación. Pero con ello es también parte codeterminante de la idea de verdad científica, en cuanto complejo de relaciones predicativas fundamentadas o por fundamentar en forma absoluta. Párrafo 5. La evidencia y la idea de la ciencia auténtica. Al proseguir de este modo y en esta dirección nuestras meditaciones, nosotros, filósofos principiantes, reconocemos que la idea cartesiana de una ciencia y, a la postre, de una ciencia universal que parte de una fundamentación y justificación absolutas, no es otra cosa que la idea que constantemente dirige a todas las ciencias y su tendencia a la universalidad, cualquiera que sea el grado a que pueda haber llegado su efectiva realización. 7. La evidencia, en el más amplio sentido del término, es una experiencia de algo que es y que es de tal manera, o sea, justamente, un verlo en sí mismo con la mirada del espíritu. El conflicto con lo que ella, la experiencia, muestra, tiene como resultado lo negativo de la evidencia, o la evidencia negativa, y como su contenido la falsedad evidente. La evidencia, a la que de hecho pertenece toda experiencia en el sentido habitual y más restringido del término, puede ser más o menos perfecta. La evidencia perfecta y su correlato, la verdad pura y genuina, son dadas como una idea inmanente a la tendencia hacia el conocimiento, hacia la planificación de la intención que mienta a algo, como una idea que podemos obtener al vivir nosotros mismos inmersos en tal tendencia. La verdad y la falsedad, la crítica y la adecuación crítica a lo que se da de modo evidente, constituyen un tema cotidiano que desempeña su constante papel en la vida precientífica. Para esta vida cotidiana, con sus objetivos cambiantes y relativos, bastan evidencias y verdades relativas. Pero la ciencia busca verdades que de una vez por todas y para todos sean válidas y continúen siéndolo. De acuerdo con ello, busca verificaciones de una nueva índole y llevadas a cabo hasta el final. La ciencia, como ella misma a la postre tiene que admitir, no logra de facto realizar un sistema de verdades absolutas, viéndose obligado a modificar continuamente sus verdades, pero de todos modos, persigue la idea de la verdad absoluta o de la auténtica verdad científica, y en consecuencia vive en un horizonte infinito de aproximaciones que tienden así a esta. La ciencia cree poder sobrepasar así in infinitum no solo el conocimiento cotidiano sino también a sí misma, pero esto, además, se debe a que ha puesto sus miras en la universalidad sistemática del conocimiento, ya sea referida a un ámbito científico cerrado, ya sea, si es posible y entra en cuestión una filosofía, a una presupuesta unidad universal del ente en general. Así, pues, a la idea de la ciencia y de la filosofía pertenece, según su intención, un orden de conocimiento que va desde conocimientos en sí anteriores a conocimientos en sí posteriores. En última instancia, pues, se trata un comienzo y una marcha que no pueden elegirse arbitrariamente, sino que están fundamentados en la naturaleza de las cosas mismas. De este modo, pues, al vivir reflexivamente lo general de la tendencia científica y sin prejuzgar su posibilidad o un ideal de ciencia supuestamente evidente, se nos revelan los rasgos fundamentales de la idea fin de la auténtica ciencia, que al principio predomina de un modo vago en esa tendencia. No se puede decir, en este caso, ¿para qué perturbarse con semejantes investigaciones y comprobaciones? Pues es obvio que ellas pertenecen a la teoría general de la ciencia, o sea, a la lógica que obviamente habrá de aplicarse tanto ahora como en lo sucesivo. Pero hemos de precavernos justamente contra tal obviedad. Insistimos en lo dicho frente a Descartes, como todas las ciencias ya dadas, también la lógica ha perdido su vigencia en virtud de la destrucción universal.
Tenemos que adquirir primero por nosotros mismos todo principio de la filosofía. Por ahora nada podemos saber acerca de si más adelante se nos dará como resultado una ciencia estricta de la índole de la lógica tradicional. Gracias al trabajo preliminar que acabamos de hacer, que más hemos indicado aproximadamente que ejecutado de modo explícito, hemos ganado en claridad hasta el punto de poder fijar un primer principio metódico para todo nuestro proceder ulterior. Es obvio que yo, en cuanto principiante en el filosofar y como consecuencia de mi tendencia a la presunta meta de una ciencia auténtica, no puedo formular o admitir como válido ningún juicio que no haya sacado de la evidencia, es decir, de experiencias en las cuales me son presentes las correspondientes cosas y objetos lógicos en ellos mismos. Por cierto, también entonces tendré que reflexionar en todo momento sobre la correspondiente evidencia, tendré que sopesar su alcance y hacerme evidente hasta donde llega, hasta donde alcanza su perfección, la efectiva autodadidad, Selbstgebung de las cosas. Allí donde todavía falta la evidencia no puedo pretender ninguna validez definitiva, a lo sumo, solo podría conceder al juicio el valor de una posible etapa intermedia en el camino que lleva a la evidencia. Por cuanto las ciencias tienden a predicaciones que den una expresión completa y evidentemente adecuada a lo intuido de modo predicativo, es natural que nos ocupemos también de este aspecto de la evidencia científica. El lenguaje común es fluido, ambiguo y muy poco exigente respecto de la perfección de la expresión. Por ello, allí donde se emplean sus medios expresivos es menester dar una nueva fundamentación a las significaciones, orientándose originalmente en las intelecciones adquiridas científicamente, y fijar las expresiones del lenguaje común en estas significaciones nuevamente fundamentadas. También esto lo tenemos en cuenta en nuestro principio metódico normativo de la evidencia, que a partir de ahora aplicaremos consecuentemente. Ahora bien, ¿de qué nos serviría este principio y toda la meditación hasta aquí realizada, si no nos brindara un asidero para comenzar efectivamente, es decir, para poner en vías de realización la idea de la ciencia auténtica? Por cuanto esta idea implica la forma de un orden sistemático de conocimientos, de auténticos conocimientos, resulta, como cuestión del comienzo, la pregunta por los conocimientos primeros en sí, que deben y pueden soportar todo el edificio escalonado del conocimiento universal. Por consiguiente, en el caso de que nuestra presunta meta deba ser prácticamente posible, nosotros, los que meditamos en nuestra completa pobreza de conocimientos científicos, hemos de tener acceso a evidencias que porten en sí mismas la marca de su idoneidad para tal función, a saber, en la medida en que sean cognoscibles como anteriores a todas las otras evidencias concebibles. Pero ellas tienen que comportar, además, cierta perfección, una absoluta seguridad con respecto precisamente a esa evidencia de su prioridad. Si es que a partir de ellas ha de poder cobrar sentido la marcha y la construcción de una ciencia conforme a la idea de un sistema definitivo del conocimiento, con la infinitud que presuntamente pertenece a sí mismo a esta idea. Párrafo 6. Diferenciaciones de la evidencia. La exigencia filosófica de una evidencia apodíctica y en sí primera. Aquí, sin embargo, en este decisivo punto de comienzo, tenemos que penetrar más profundamente en nuestras meditaciones. Hay que aclarar las palabras, seguridad absoluta, o, lo que vale tanto como ello, absoluta indubitabilidad. Ellas llaman la atención sobre el hecho de que, al examinarla con más exactitud, se diferencia la perfección ideal exigida a la evidencia. En el grado inicial de la meditación filosófica en que ahora estamos, tenemos la infinitud ilimitada de experiencias precientíficas como evidencias más o menos perfectas. En este caso, imperfección quiere decir, por regla general, incompletitud, unilateralidad, relativa no claridad, falta de distinción en la autodadidad de las cosas o de los objetos lógicos, en suma, la experiencia se ve afectada por componentes de premenciones y convenciones no planificadas, unerfulter Vormeinungen und Mitmeinungen. El perfeccionamiento,
Por tanto, se lleva a cabo como un curso sintético de experiencias concordantes en el cual tales convenciones llegan a una efectiva experiencia planificante. La correspondiente idea de perfección sería la de la evidencia adecuada, pudiendo quedar abierta la cuestión de si ésta, por principio, no reside en el infinito. Si bien tal idea guía constantemente las miras del científico, para él hay otra perfección de la evidencia, como lo captamos mediante aquel vivir inmersos en su objetivo, que posee una dignidad mayor, a saber, la de la apodicidad, la cual puede eventualmente presentarse también en evidencias inadecuadas. 8. Es una indubitabilidad absoluta en un sentido por completo determinado y peculiar, la indubitabilidad que el científico demanda de todos los principios, y cuyo valor superior se manifiesta en su empeño por fundamentar una vez más y en un grado más elevado, remontándose a principios, fundamentaciones ya en sí y por sí evidentes, y por conferirles de este modo la suprema dignidad de la apodicticidad. El carácter fundamental de esta puede caracterizarse de la siguiente manera. Toda evidencia es la captación en sí mismo de algo que es o que es de tal manera, en el modo del ello mismo, con plena certeza de ese ser, la cual, por tanto, excluye toda duda. Pero no por ello excluye la posibilidad de que lo evidente pueda más tarde tornarse dudoso, de que el ser se revele como mera apariencia, de lo cual, en efecto, nos ofrece muchos ejemplos la experiencia sensible. Esta abierta posibilidad del tornarse dudoso o bien del posible no ser a pesar de la evidencia, puede ser también conocida por anticipado en virtud de una reflexión crítica sobre lo que efectúa la evidencia. Pero una evidencia apodíctica tiene la destacada propiedad de ser en general no sólo certeza del ser de las cosas o de los objetos lógicos en ella evidentes, sino de descubrirse al mismo tiempo, mediante una reflexión crítica, como la absoluta impensabilidad de su no ser. De tal modo, pues, la evidencia apodíctica excluye de antemano, como carente de objeto, toda duda imaginable. Además, la evidencia de aquella reflexión crítica y, por tanto, también la del ser de esa impensabilidad del no ser de lo que yace en una certeza evidente, posee, otra vez, esa dignidad apodíctica, y lo mismo sucede en toda reflexión crítica de orden superior. Recordemos ahora el principio cartesiano de la absoluta indubitabilidad con el que debía ser excluida toda duda concebible inclusive, toda duda que de facto sea sin fundamento, como principio para la construcción de la auténtica ciencia. Merced a nuestra meditación hemos logrado que ese principio surja en forma más clara para nosotros. La cuestión es ahora la de si él podría ayudarnos a un efectivo comienzo y de qué modo podría hacerlo. De acuerdo con lo ya dicho anteriormente, la cuestión inicial y determinada de toda filosofía que comienza es la de si podemos exhibir evidencias que, como ahora tenemos que decir, impliquen apodícticamente la intelección de que ellas, en cuanto en sí primeras, preceden a todas las otras evidencias concebibles y respecto de las cuales, al mismo tiempo, se puede entender que ellas mismas son apodícticas. En el caso de que fueran inadecuadas, tendrían que tener por lo menos un contenido apodíctico cognoscible, un contenido de ser que esté asegurado, en virtud de su apodicticidad, de una vez para siempre, o sea con absoluta firmeza. La cuestión acerca del modo en que se pueda avanzar en la construcción de una filosofía apodícticamente asegurada y la de si ello es posible, tendrá que quedar reservada a una cura posterior. Párrafo 7. La evidencia de la existencia del mundo no es apodíctica, su inclusión en la revolución cartesiana. La pregunta por las evidencias primeras en sí parece resolverse sin dificultad. ¿No se ofrece sin más como tal evidencia primera la existencia de un mundo? La vida en su actividad cotidiana se refiere al mundo, a él se refieren todas las ciencias, de modo inmediato las ciencias fácticas, de modo mediato, en cuanto a instrumentos metodológicos, las ciencias a prióricas. El ser del mundo es comprensible de suyo, antes que toda otra cosa, tanto que a nadie se le ocurrirá enunciarlo expresamente en una proposición.
Pues nosotros tenemos efectivamente la continua experiencia en la cual ese mundo está siempre ante nuestros ojos como siendo incuestionadamente. Ahora bien, por mucho que esa evidencia sea anterior a todas las otras evidencias de la vida vuelta hacia el mundo y de todas las ciencias del mundo, cuyo fundamento sustentador es constantemente la evidente existencia del mundo, sin embargo, pronto no podemos dejar de pensar hasta qué punto ella puede pretender, en tal función, carácter de apodicticidad. Y si insistimos en esta consideración, se muestra que esa evidencia tampoco puede pretender el privilegio de ser la evidencia absolutamente primera. En lo que atañe a lo primero, la experiencia sensible universal, en cuya evidencia nos es ya dado constantemente el mundo, obviamente, no puede pretender así, sin más, ser una evidencia apodíctica, que, por ende, excluya de modo absoluto la posibilidad de llegar a dudar acerca de si el mundo es efectivamente real o bien la posibilidad de su no ser. No se trata sólo de que una experiencia singular pueda sufrir su desvalorización, descubriéndose como ilusión de los sentidos, sino que inclusive el conjunto entero de la experiencia, abarcable en su unidad, puede revelarse como ilusión bajo el título de un sueño coherente. No necesitamos tomar ya esta referencia a esas vicisitudes posibles y reales de la evidencia como una crítica suficiente de la evidencia en cuestión, ni ver en ello una plena prueba de la posibilidad de pensar el no ser del mundo, a pesar de la constante experiencia que de él tenemos. Solo retenemos de esto tanto como es necesario para mostrar que a los fines de una fundamentación radical de la ciencia, la evidencia de la experiencia del mundo requiere en todo caso una previa crítica de su validez y alcance, o sea que no debemos admitirla sin examen como inmediatamente apodíctica. De acuerdo con ello, no basta con poner fuera de validez todas las ciencias que ya nos son dadas, tratándolas como prejuicios para nosotros inadmisibles. Pues también tenemos que despojar de su validez ingenua a la base universal en que todas ellas reposan, es decir, al mundo de la experiencia. El ser del mundo, fundado en la evidencia de la experiencia natural, ya no puede ser para nosotros un hecho comprensible de suyo, sino tan solo un fenómeno de validez. Geltungsphänomen. Ahora bien, si nos detenemos en este punto, nos queda todavía, en general, un ser que sirva de base a cualquier juicio, para no hablar de evidencias, sobre el que pueda fundamentarse apodícticamente una filosofía universal. ¿No es el mundo el término que designa el universum de todo lo que es? Es posible evitar, por tanto, acometer in extenso y como tarea primera la crítica de la experiencia del mundo, hasta ahora solo insinuada? Si se confirmara el resultado de la crítica ya de antemano conjeturado, ¿fracasarían por ello todas nuestras miras filosóficas? ¿Y si el mundo, a fin de cuentas, no fuera la base absolutamente primera del juicio y si con la existencia del mundo se diera ya por supuesta una base de ser en sí anterior? Párrafo 8. El ego cogito, como subjetividad trascendental. En este punto realizamos, siguiendo a Descartes, el gran giro que, llevado a cabo de modo correcto, conduce a la subjetividad trascendental, la vuelta hacia el ego cogito en cuanto base apodícticamente cierta y última de todo juicio, sobre la cual ha de fundamentarse toda filosofía radical. Reflexionemos. En cuanto filósofos que meditan de manera radical, no tenemos ahora una ciencia para nosotros válida, ni un mundo para nosotros existente. El mundo, en lugar de existir simplemente, esto es, de valer para nosotros de modo natural en la creencia en el ser, Seinsglauben, propia de la experiencia, no es para nosotros más que una mera pretensión de ser, Seinsansprüch. Esto concierne también a la existencia intramundana de todos los otros, yous, de modo tal que de derecho no podemos ya hablar propiamente en el comunicativo. En efecto, los otros hombres y los animales son para mí tan solo datos de la experiencia, en virtud de la experiencia sensible que tengo de sus cuerpos físico-orgánicos, Körperliche Liber 9, de cuya validez no puedo servirme, ya que también ella está en cuestión, 10. Junto con los otros, hombres pierdo también, naturalmente,
todas las formaciones pertenecientes a la socialidad, socialitat y a la cultura. En suma, no solo la naturaleza corporal sino la totalidad del concreto mundo circundante de la vida ya no es para mí, desde ahora, a algo existente, sino solo un fenómeno de ser. Pero como quiera que resulte esta pretensión de realidad efectiva de ese fenómeno, y como quiera que yo alguna vez pueda decidirme críticamente por el ser o la mera apariencia, el mismo, en cuanto fenómeno mío, no es empero una pura nada, sino precisamente aquello que me posibilita en general tal decisión crítica y que por tanto también hace posible lo que para mí en cada caso tiene sentido y validez como ser verdadero, definitivamente decidido o aún por decidir. Y nuevamente, si yo me abstengo, como puedo hacerlo libremente y como acabo de hacerlo, de toda creencia experiencial, de modo que permanezca para mí fuera de validez el ser del mundo de la experiencia. Inclusive este abstenerme es lo que es y está incluido en la corriente entera de la vida experimentante. 11. Y por cierto esa vida está constantemente ahí para mí, es perceptivamente consciente de modo constante, en un campo de presente, como ella misma en la más auténtica originalidad. En el modo del recuerdo se hacen conscientes, otra vez, ora estos, ora aquellos pasados de esa vida, y esto implica, en cuanto tales pasados mismos. En todo momento puedo yo, por medio de la reflexión, dirigir miradas de especial atención a esa vida originaria y aprehender el presente como presente, el pasado como pasado, tal como el mismo es. Hago esto ahora en cuanto yo que filosofa y ejercita aquella abstención. El mundo experimentado en esta vida reflexiva sigue siendo para mí, en cierto modo, experimentado como antes, exactamente con el contenido que en cada caso le corresponde. Sigue apareciendo tal como aparecía antes, con la única diferencia de que yo, en cuanto el que reflexiona filosóficamente, ya no efectúo no mantengo en vigor la creencia natural en el ser, propia de la experiencia, a pesar de lo cual esta creencia está todavía allí, conjuntamente, y es coaprendida por la mirada de la atención. Lo mismo sucede con todas las demás menciones que sobrepasan las intuiciones empíricas y pertenecen a la corriente de mi vida, es decir, con mis representaciones no intuitivas y mis juicios, valoraciones, decisiones, posiciones de fines y de medios, etc. También no intuitivos, y en particular con las tomas de posición que necesariamente se practican en ellos en la actitud natural y reflexiva, no filosófica de la vida, precisamente en la medida en que tales tomas de posición presuponen en general el mundo y por ende implican una creencia en su existencia. También en este caso el abstenerse, el dejar en suspenso las tomas de posición por parte del yo que reflexiona filosóficamente, no significa que las mismas desaparezcan de su campo de experiencia. Pues las respectivas vivencias concretas, repitámoslo, son aquello a que está dirigida la mirada de la atención, solo que el yo de esa atención, en cuanto yo que filosofa, practica la abstención respecto de lo intuido. También todo lo que estaba en semejantes vivencias como mentado en la conciencia de validez, el juicio correspondiente, la teoría correspondiente, los valores y los fines correspondientes, etc. Permanece plena e íntegramente conservado, solo que con la modificación de validez. Meros fenómenos. Este universal poner fuera de validez, inhibir, poner fuera de juego, todas las tomas de posición con respecto al mundo objetivo ya dado, y ante todo las tomas de posición respecto del ser, las concernientes al ser, la apariencia, el ser posible, el ser conjetural, ser probable y otras semejantes, o como también se acostumbra a decir, esta época fenomenológica o esta puesta entre paréntesis del mundo objetivo, no nos enfrenta, por tanto, con una nada. Más bien, aquello de lo que nos apropiamos precisamente por este medio o, dicho más claramente, lo que yo, el que medita, me apropio por tal medio, es mi propia vida pura con todas sus vivencias puras y la totalidad de sus menciones puras, el universo de los fenómenos en el sentido de la fenomenología. La época es, así también puede decirse,
El método radical y universal por medio del cual yo me capto como yo y con mi propia vida pura de conciencia en la cual y por la cual es para mí el entero mundo objetivo y tal como él es precisamente para mí. Todo ser mundanal, todo ser espacio-temporal es para mí, esto es, vale para mí, y precisamente por el hecho de que yo lo experimento, lo percibo, lo recuerdo, pienso de algún modo en él, lo juzgo, lo valoro, lo deseo, etc., como es sabido, Descartes designa todo esto con el término cogito. El mundo no es para mí, en general, absolutamente nada más que el que existe y vale para mí en cuanto consciente en tal cogito. De esas cogitaciones exclusivamente, extrae él su entero sentido, su sentido universal y especial, 12, y su validez de ser. En ellas transcurre toda mi vida del mundo, a la que pertenece también mi vida de investigación y de fundamentación científicas. Yo no puedo vivir, experimentar, pensar, valorar y obrar dentro de ningún otro mundo, que no sea este que en mí y de mí mismo posee sentido y validez. 13. Si yo me pongo a mí mismo por encima de toda esta vida y me abstengo de llevar a cabo cualquier creencia de ser que tome al mundo directamente como algo existente, si dirijo exclusivamente mi mirada a esta vida misma, en cuanto conciencia del mundo, entonces me gano a mí mismo como ego puro con la corriente pura de mis cogitaciones. El ser del ego puro y sus cogitaciones, en cuanto en sí anterior, precede, por tanto, al ser natural del mundo, de aquel mundo del que yo en cada caso hablo y puedo hablar. 14. La base del ser natural es secundaria en su validez de ser, presupone constantemente la del ser trascendental. El método fenomenológico fundamental de la época trascendental, en la medida en que reconduce a ese ámbito trascendental, se llama por ello reducción fenomenológica trascendental. 15. Párrafo 9. Alcance de la evidencia apodíctica del yo soy. La siguiente pregunta es la de si esta reducción posibilita una evidencia apodíctica del ser de la subjetividad trascendental. Tan solo si la experiencia trascendental de sí mismo es apodíctica podrá ella servir de fundamento para juicios apodícticos, tan solo entonces habrá efectivamente perspectivas para una filosofía, para una construcción sistemática de conocimientos apodícticos a partir de un campo en sí primero de experiencia y juicio. Descartes, como es sabido, vio ya que el ego sumo bien el sum cogitans ha de calificarse de apodíctico, que nosotros, por tanto, encontramos bajo nuestros pies una base del ser primero y apodíctico. Descartes acentúa, en efecto, la indubitabilidad de tal proposición y el hecho de que incluso un yo dudo presupondría ya el yo soy. Para él se trata, en esta cuestión, de aquel yo que se percata de sí mismo luego de haber puesto fuera de validez el mundo de la experiencia como algo de lo que se puede dudar. Tras las consideraciones con que hemos precisado este punto, es claro que el sentido de la indubitabilidad en la cual el ego llega a darse por medio de la reducción trascendental, corresponde efectivamente al concepto de apodicticidad que anteriormente hemos explicitado. Con ello no está aún resuelto, desde luego, el problema de la apodicticidad ni, por tanto, el del primer fundamento y base de una filosofía. Pues, en efecto, de inmediato surgen dudas. Por ejemplo, ¿no pertenece indisolublemente a la subjetividad trascendental su correspondiente pasado, asequible tan solo por medio del recuerdo? Pero, ¿puede pretenderse para el recuerdo una evidencia apodíctica? Ciertamente sería falso querer negar por ello la apodicticidad del yo soy. Esto solo sería posible si con una argumentación superficial se la dejara a un lado al hablar o se la pasara por alto con la mirada. Pero en lugar de ello ha de hacerse candente ahora el problema del alcance de nuestra evidencia apodíctica. Recordemos en este lugar una observación anterior, a saber, que no necesariamente tienen que correr parejas la adecuación y la apodicticidad de una evidencia. Quizá esta observación fue acuñada, justamente, en vista del caso de la experiencia trascendental de sí mismo. En tal experiencia el ego es originariamente accesible a sí mismo.
Pero esa experiencia ofrece en cada caso únicamente un núcleo de lo que es propiamente experimentado de modo adecuado, a saber, el presente viviente de sí mismo, el cual se expresa en el sentido gramatical de la proposición ego cogito. Mientras que, más allá de ello, solo se extiende un horizonte indeterminadamente general, presuntivo, un horizonte de lo propiamente no experimentado, aunque necesariamente comentado. A este horizonte pertenece no solo el propio pasado del yo, que la mayoría de las veces es completamente oscuro, sino también las facultades trascendentales pertenecientes al yo y las respectivas propiedades habituales. También la percepción externa, que no es, ciertamente, apodíctica, es en verdad experiencia de la cosa misma. Ella misma está ahí, pero en ese su estar ella misma ahí, la cosa tiene para el que la experimenta un horizonte abierto, infinito, indeterminado en su generalidad, un horizonte de lo propiamente no percibido en sí mismo, y, por cierto, en cuanto horizonte que puede ser hecho patente en virtud de la posible experiencia, esto yace implícito allí como presunción. De un modo semejante, por tanto, la certeza apodíctica de la experiencia trascendental concierne a mí yo soy trascendental con la indeterminada generalidad de un horizonte abierto que le es inherente. Según esto, el ser efectivo y real de la base en sí primera del conocimiento está absolutamente firme, pero no lo está sin más aquello que determina de una manera más precisa su ser y que, durante la viviente evidencia del yo soy, todavía no ha llegado a darse en sí mismo sino que solo ha sido presumido. Esta presunción coimplícita en la evidencia apodíctica está sujeta, pues, en lo que respecta a la posibilidad de su planificación, a la crítica sobre su alcance, al que eventualmente habrá que delimitar de modo apodíctico. Hasta donde el yo trascendental puede engañarse sobre sí mismo y hasta donde llegan los contenidos. ¿Bestande, absolutamente indubitables a pesar de ese posible engaño? Al establecer el ego trascendental estamos, en general, en un peligroso punto, aun cuando dejemos por de pronto fuera de consideración las difíciles cuestiones acerca de la apodicticidad. Párrafo 10. Digresión. El error del giro trascendental de Descartes. Parece muy fácil, siguiendo a Descartes, captar el yo puro y sus cogitaciones. Y, sin embargo, es como si estuviéramos sobre un escarpado peñasco, donde la marcha con calma y seguridad decide sobre la vida o la muerte filosóficas. Descartes tenía la más seria voluntad de liberarse radicalmente de todo prejuicio. Nuevas investigaciones, empero, y en especial las bellas y profundas de los señores Gilson y Coiré, 16, nos han dado a conocer cuánta escolástica oculta y como prejuicio no aclarado hay en las meditations de Descartes. Pero no tan solo esto. En primer lugar tenemos que apartar aquel prejuicio, ya antes mencionado, proveniente de la admiración por la ciencia matemática de la naturaleza y que nos determina a nosotros mismos como herencia, y según el cual se considera la expresión ego cogito. Como si se tratase de un axioma apodíctico que, unido a otras hipótesis aún no reveladas y, además, a hipótesis eventualmente fundamentadas por vía inductiva, tuviera que suministrar el fundamento de una ciencia deductiva y explicativa del mundo, una ciencia nomológica, una ciencia ordiñe geométrico, análoga, precisamente, a la ciencia matemática de la naturaleza. En relación con esto tampoco debe valer en modo alguno como de suyo comprensible la idea de que con nuestro hubiéramos apodíctico ego puro, hubiéramos salvado una pequeña parcela del mundo, la cual sería lo único incuestionable del mundo para el yo que filosofa, y como si ahora solo se tratase de añadir a ello la deducción del resto del mundo, mediante inferencias bien dirigidas, siguiendo los principios innatos del ego. Lamentablemente, esto es lo que sucede en Descartes con el giro, en apariencia insignificante, pero no por ello menos funesto, que convierte al ego en substantia cogitans, en la humana y separada mens sive animus, y en punto de partida de conclusiones por el principio de causalidad, en una palabra, el giro mediante el cual Descartes llegó a ser el padre del absurdo realismo trascendental, cosa que todavía no puede llegar aquí.
todo esto seguirá estando muy lejos de nosotros si permanecemos fieles al radicalismo de la meditación sobre nosotros mismos y, con ello, al principio de la intuición pura o de la evidencia, de modo que no dejamos aquí valer nada más que lo que nos ha sido dado efectivamente y ante todo de modo por entero inmediato en el campo del cogito que nos abrió la époque, si no enunciamos, por tanto, nada que no veamos. Nosotros mismos. En esto erró Descartes, y por ello él está ante el más grande de todos los descubrimientos, que en cierto modo ya lo ha hecho, sin embargo, no capta su sentido propio, es decir, el sentido de la subjetividad trascendental, y así no traspasa el pórtico que lleva a la auténtica filosofía trascendental. 17. Párrafo 11. El yo psicológico y el yo trascendental. La trascendencia del mundo. Si retengo de modo puro lo que, gracias a la libre época respecto del ser del mundo de la experiencia, se me ofrece a la mirada, a mí, el que medita, entonces se da el significativo hecho de que yo, con mi vida, permanezco intacto en mi valor de ser, sea lo que fuere de la existencia o no existencia del mundo, y sea cual fuere la decisión que en cada caso yo pueda tomar al respecto. Ese yo y la vida del yo que me queda necesariamente en virtud de ta époque, no es un trozo del mundo, y decir, yo soy, ego cogito, no significa ya, yo, este hombre soy. Ya no soy yo el que se encuentra como hombre en la experiencia natural de sí mismo, ni el hombre que, en la limitación abstractiva a los puros contenidos de la experiencia interior, la experiencia puramente psicológica de sí mismo, encuentra su propia y pura mens sive animus sive intellectus. Ni tampoco el alma misma considerada separadamente. En este modo de apercepción natural, soy yo y son todos los demás hombres temas de las ciencias objetivas o positivas en el sentido habitual, tales como la biología, la antropología e inclusive la psicología. La vida psíquica de la cual habla la psicología, en efecto, ha sido entendida en todo tiempo como vida psíquica en el mundo. Como es obvio, esto vale también para la propia vida psíquica captada y considerada en la pura experiencia interior. Pero la época fenomenológica que el curso de las meditaciones cartesianas purificadas exige a quien filosofa, inhibe la validez de ser del mundo objetivo y, con ello, lo excluye por completo del campo del juicio, así como inhibe el valor de ser de todos los hechos apercibidos objetivamente y también el de los hechos de la experiencia interior. Para mí yo que medita, el cual al estar y permanecer en la época se pone a sí mismo exclusivamente como fundamento de validez de todas las vigencias y fundamentos objetivos, no hay, por tanto, yo psicológico, ni fenómenos psíquicos en el sentido de la psicología, esto es, como partes integrantes de los hombres psicofísicos. Por la época fenomenológica yo reduzco mi yo natural humano y mi vida psíquica, el reino de mi experiencia psicológica de mí mismo, a mi yo fenomenológico trascendental, al reino de la experiencia fenomenológico trascendental de mí mismo. El mundo objetivo que para mí existe, que siempre existió y existirá, que siempre podrá existir con todos sus objetos, extrae, como ya he dicho, todo su sentido y su validez de ser, aquel que en cada caso tiene para mí, de mí mismo, de mí en cuanto yo trascendental, el yo que emerge únicamente con la época fenomenológico trascendental. Este concepto de lo trascendental y su concepto correlativo, el de lo trascendente, tiene que ser extraído exclusivamente de nuestra situación de meditadores filosóficos. Hay que advertir, a este respecto, que, así como el yo reducido no es ningún trozo del mundo, a la inversa, tampoco el mundo ni ningún objeto del mundo son trozos de mi yo, no se los puede encontrar realmente, real. 18. En mi vida de conciencia como una parte real, de la misma, como un complejo de datos sensoriales o un complejo de actos. Esta trascendencia pertenece al sentido propio de todo lo que es mundano. 19. Si bien este solo cobra y puede cobrar el sentido total que lo determina, y con él su validez de ser, de mi experimentar, de mi respectivo representar, pensar, valorar, hacer.
También el eventual sentido de una existencia evidentemente válida ha de recibirlo precisamente de mis propias evidencias, de mis actos fundamentales. Si esta trascendencia de inclusión irreal en Beslos en Saints, pertenece al sentido propio del mundo, entonces, el yo mismo que porta en sí el mundo como sentido válido y que a su vez es presupuesto siempre necesariamente por éste, se llama trascendental. 20. En sentido fenomenológico, y los problemas filosóficos que surgen de dicha correlación, de acuerdo con ello, se llaman problemas filosófico-trascendentales.